parte que es la economía pastoril, donde la unidad económica es la familia, y se dedicaban fundamentalmente a la ganadería, el cultivo y industria y comercio. Dice, industria, quiero que quede claro, es la producción de muebles y herramientas de labranza, no pensemos en una industria, esto es antes del año cero, digamos, ¿no? Y hasta en la edad antigua. Y el comercio era mínimo, prácticamente intercambio dentro del mismo núcleo poblacional. Una segunda etapa que describíamos en el video, alcancé a escuchar, la economía agrícola, que se da en paralelo con el feudalismo. Alguien preguntó qué era el llano que lo rodea. Bueno, el llano era el espacio donde se cultivaba. La organización feudal, la unidad económica era el solar señorial, había cambiado, pasó de la familia al solar. La unidad ante la decisión, este era el sistema paternalista, digamos, la decisión la tenía el hombre. A partir de aquí, la decisión la tiene el señor feudal, la decisión de qué, cómo y para quién producir, ¿verdad? Estamos hablando. Y se afianza la agricultura y crece el comercio. Y por último pasamos a la economía urbana artesanal a partir del siglo XI, donde la unidad económica ya pasa a ser la ciudad, el burgo, y se fortalece la industria y aún más el comercio, donde aparece un comercio local entre los distintos burgos y un comercio entre los distintos reinos. En ese momento, la solución histórica que el hombre encontró para resolver el paso de la época feudal a la época, digamos, urbana es la organización política, que llamó la creación de los reinos, digamos, de los reinados, de las casas. Los señores feudales tenían apellidos, las casas, los Austria, los Augsburgo, era lo mismo. Distintas familias fueron estableciéndose como reinos. Aprovecharon en un acuerdo con la iglesia la bajada de que venían del poder divino, emanaba del poder divino el rey, y seleccionaban reyes que iban dando la organización política y las definiciones económicas más importantes. En resumidas cuentas, eso es lo que la Giugino describe como el paso de la economía cerrada a la economía de intercambio. Luego vamos a avanzar una diapositiva más y vamos a ver la economía de mercado, a partir del siglo XVIII, en la evolución del capitalismo, podemos decir. Estamos bien, nos queda media hora, así que vamos a tratar de terminar con esto. En la formación del capitalismo, es extensísimo el tema, entonces yo no me voy a extender demasiado porque está todo escrito, es leer y anotar y, digamos, relacionar. Pero sí quiero llamar la atención sobre 3 o 4 puntos importantes o tópicos importantes. La mayoría asocia la formación del capitalismo a partir del capitalismo industrial, que yo lo cito acá en tercer lugar, en el siglo XVIII en Inglaterra, donde, bueno, ya lo vamos a describir. Pero hay antecedentes que forman parte de lo que es la formación de ese capitalismo industrial, más popularizado, más vuelto en los libros a ver muchas veces, que tienen que ver con antecedentes históricamente muy anteriores, que tienen que ver con el capitalismo comercial y el capitalismo financiero. Del siglo XII al siglo XVI, las cruzadas, ustedes saben que el Santo Sepulcro había caído en poder de los bárbaros, y entonces los feudales, las casas reales de Europa occidental, se organizan para liberar el Santo Sepulcro, por cuestiones obviamente que están relacionadas con las creencias y la religión, y esas cruzadas se hace necesario llevar enseres, bienes, comida, alimentos, distinto tipo de muebles o distinto tipo de instrumentos, incluso elementos de defensa o de ataque, como pueden ser armas.
Y bueno, con distinta suerte comienzan a atravesar, se llaman cruzadas, porque cruzan Europa para ir a batallar contra el mundo bárbaro, o lo que nosotros nos han hecho creer que es el mundo bárbaro. Resulta que cuando uno profundiza un poco se da cuenta que los árabes salvaron la mayor cantidad de libros escritos y testimonios escritos que quedaron de la civilización occidental, y entonces allí se establecieron las principales bibliotecas. Y otro elemento muy importante que se suma a las cruzadas, y que es previo al siglo XVIII, obviamente 1492, siglo XV, es el descubrimiento de América. ¿Mm? El descubrimiento de América fortalece de una manera definitiva y cambia en la Organización Mundial el esquema comercial. Nosotros teníamos como eje del comercio hasta el descubrimiento de América el mar Mediterráneo, que obviamente al entrar este conflicto en vista, y al imposibilitarse circular por el mar Mediterráneo y hacer los intercambios, se comienza a buscar una salida por otro lado y se atraviesa el Océano Atlántico. Y esto de descubrimiento de América, yo también caigo en estas cosas, no se descubre nada. Es decir, las potencias de ultramar de Europa acceden a territorios que están cruzando el Océano Atlántico, que conocemos hoy como América, y comienzan o establecen, Profe, ¿sí? perdón que lo interrumpa. Hay chicas que no le aceptaste para entrar a la clase. Un segundito. Ahí están. Decía entonces que esta cuestión de la aparición de América y las potencias ultramarinas que establecen colonias en América, en África, estas potencias como, bueno, todos conocemos a España, Portugal, Inglaterra, Holanda Holanda es una potencia que quizás una de las más agresivas en cuanto a sus colonias. Luego cambia su forma de ver la vida, su organización política y devuelve todas las colonias, y hoy prácticamente no tiene colonias. Yo creo que no tiene colonias en el mundo, o acá había una Guyana holandesa, pero no sé la suerte que ha corrido, pero ha desaparecido del establecimiento de esta cuestión colonial. Sin embargo, ese capitalismo comercial que podemos llamar de antecedentes, que se fundamenta en Inglaterra, por ejemplo, en 1651 con el Acta de Navegación de Oliverio Cromwell, establece un antecedente muy importante para lo que son las economías de mercado y lo que es propiamente lo que llamamos como capitalismo. Otro elemento fundamental que vamos a citar como antecedente es el capitalismo financiero, la creación de las bolsas, la creación de las bolsas. Yo voy a marcar aquí con el puntero la creación de las bolsas, de, y bancos de Amberes, de Lyon, de Londres y de Estocolmo. Bueno, las bolsas eran un poco las organizaciones, y los bancos eran las organizaciones que se encaminaron a administrar el crédito y el financiamiento de las organizaciones económicas que iban surgiendo. Se establecieron como lugares donde se negociaba y se intercambiaba el dinero, los certificados, digamos, de depósito, los warrants, como se los conocía. Todavía los contadores van a tener que estudiar entre los documentos comerciales el warrant, en francés el récépissé warrant, récépissé warrant o récépissé, ¿no? Que es un certificado de depósito nominal que luego se hace transferible y que es uno de los orígenes del dinero o papel como lo conocemos hoy. Y bueno, por último, como antecedente económico, vemos el capitalismo industrial, las dos revoluciones, la revolución del vapor y el maquinismo, que se da en Inglaterra, y que termina de darle forma o configurar lo que conocemos como organización, sistema capitalista, y su extensión a lo que es la economía de mercado. Como antecedentes políticos, podemos enunciar ahí
tres elementos, hay muchos más, pero podemos enunciar tres cuestiones que comienzan a aparecer en esta etapa histórica en la vida humana y la relación con la economía. Se la nomina, la UG creo que la nomina revolución liberal. La revolución liberal no es otra cosa que la aparición de las libertades individuales y la aparición del respeto y, en teoría, digamos, la voluntad de una gran cantidad de personas que exigían tener una participación distinta en las organizaciones sociales que integraban. Así comienzan a aparecer en estos, todavía las organizaciones estaban fundamentadas en reinos, el reino de Inglaterra, el reino de España, el reino de Francia, el reino de Portugal. Ustedes saben que nosotros tuvimos al emperador de Portugal en Brasil. Esto ocurrió hace unos, bueno, cuando avanzó Napoleón desde Francia hacia el sur y atacó, digamos, España y Portugal. La Casa Real de Portugal se fue, abandonó Portugal y se vino a Brasil, que era su colonia, y estuvo ahí un largo tiempo. Se estableció en Brasil. Brasil tuvo, sí, una monarquía, digamos, que la gobernaba. No así, no fue el caso de España con el Río de la Plata. Ustedes saben que estaba Fernando, el rey Fernando, que bueno, es bastante maltratado en la historia con el avance de Napoleón. Napoleón pone en España al hermano, a Pepe Botella. Decían Pepe Botella por sus hábitos con la excesiva ingesta alcohólica, digamos. Y en todo ese mundo europeo que estaba pasando, la revolución liberal que se da siglo XVIII y comienza mucho antes, se caracteriza por la vocación de una innumerable cantidad de personas que nacían y que no estaban de acuerdo con su destino, con el destino que le tenía asignado la organización feudal. Aquí es importante reflexionar sobre qué significa revolución, quiénes hacen las revoluciones. La revolución las hacen los que están dentro del esquema o las hacen los excluidos. La revolución liberal no es otra cosa que el ascenso social de las clases postergadas. Si alguien tiene ganas, la economía siempre es aburrida, así que quien me diga que esto es aburrido, bienvenido al mundo económico. Hay que encontrarle la diversión, pero es difícil. Pero digo, Los Miserables es una obra de Víctor Hugo que describe la época de postergación a la que se sometió Europa en el fin de la época, llamémosle, de los reyes y de la organización feudal y el inicio del capitalismo. Como les dije el otro día, el capitalismo se formó sobre la base de una enorme y brutal miseria y nació a partir de una revolución conceptual que se dio en las cabezas de los postergados. Bueno, la Revolución Francesa, la aparición de las libertades individuales, los derechos del hombre, son todos elementos que se integran a la discusión económica en esta etapa. Así aparece la representación en los reinos, la representación, como lo es hoy nuestra Cámara de Diputados y Senadores, en realidad es la representación del pueblo. En el caso de los diputados son la representación del pueblo, en el caso de los senadores de las provincias, instituciones. Pero también aparecen esos ámbitos de debate y de discusión con el poder reinante, que eran los reyes, de las representaciones populares. Cada uno de los reinos lo va resolviendo de otra manera, algunos se transforman en repúblicas parlamentarias, la mayoría, digamos, hasta Italia, que es el último, y Alemania son los últimos en unificarse. En el caso de Alemania no tiene monarquía, Holanda sí conserva monarquía, pero son repúblicas organizadas sobre bases modernas, pero que conservan las monarquías y tienen una función ya casi a esta altura del siglo XXI decorativa en algunos países,
para quien, no es que no tengo nada a favor, pero para quien quiera conocer un poco más, por ejemplo, de la monarquía inglesa, hay una serie de Crown, La Corona, que está muy bien tratada en Netflix. Y refleja, es muy larga, pero refleja claramente el paso y la desgracia de la gente de ese. Sí, profe, buenísima. Bueno, alguien que la vio. Esa serie refleja la última etapa de la monarquía inglesa, con todos sus cuitas, sus problemas y sus cuestiones, pero en realidad también nos refleja una etapa anterior, de cómo venían las cosas. Bueno, estas economías de mercado entonces un poco las describí, aparece la economía como ciencia en esta etapa, y fundamentalmente lo que podemos decir es que describe, digamos, una forma de producción quizá la más conocida para nosotros. Vamos dentro de las economías capitalistas, vamos a describir el capitalismo liberal como el eje central, aunque no es el único que hay, para categorizarlo, pero me parece que es el que las características del capitalismo liberal, que se da entre el siglo XVIII y XIX, son los que fundamentan esta etapa de economía. Ahí tenemos la apropiación privada de los medios de producción, es decir, como les decía, aparece la figura de un dueño de los medios de producción, claramente, y entonces separamos el proceso productivo en capital y trabajo. Aparece el maquinismo y la división del trabajo. El maquinismo no es otra cosa que el inicio de la utilización de las herramientas y el encontrarle movilidad a esas herramientas en el auxilio del hombre para el proceso productivo. Es decir, describamos una máquina, por ejemplo una locomotora. Las primeras locomotoras que aparecieron utilizaban el vapor. El vapor era agua que se calentaba, que obviamente desprendía el vapor, que impulsaba un émbolo y ese émbolo se transformaba en un movimiento, y ese movimiento se trasladaba al piso a través de distintos mecanismos y servía para arrastrar enormes cantidades de bienes que de otra manera antes no era posible. Entonces la máquina de vapor hizo una revolución en lo que es la logística y el comercio. La máquina, por ejemplo, que se utiliza, cualquier tipo de máquina que se utiliza en un proceso industrial, tenga la energía que tenga para moverla, hoy prácticamente no queda ninguna máquina de vapor, obviamente, son piezas de museo, pero en realidad el maquinismo vino como un asistente del hombre para el proceso productivo y le permitió la palabra mágica, eficientizar. Y la otra cuestión, aquí lo puse, ¿no?, que trae la eficiencia, la otra cuestión importante que se incorpora en esta etapa es la división del trabajo. La división del trabajo está tocada, bueno, por Smith, ya lo vamos a ver cuando veamos ideas económicas, pero también se da en muchos otros autores que empiezan a ver, por ejemplo, John Petty habla de la división del trabajo, empiezan a ver cómo asignar, digamos, tareas a cada persona de acuerdo a su capacidad o a su habilidad mayor, es funcional a mejorar los resultados del proceso productivo y entonces mejorar en el camino de la búsqueda de la eficiencia. También aparecen cuestiones como, por ejemplo, la búsqueda de la ganancia y no la satisfacción de necesidades. Esto es propio de esta etapa de economía capitalista. Ya no se producen bienes para satisfacer necesidades, sino para obtener ganancia con el intercambio de ellos, ¿sí? Aparece el derecho de propiedad como una cuestión consagrada y definitoria dentro de las organizaciones, incluso es rescatada en el régimen, todas las constituciones y todas las normativas, incluso en nuestra constitución y en nuestra ley está garantizado el derecho de la propiedad individual. En nuestro caso, por ejemplo, es un derecho a la propiedad individual restringido. Ustedes saben que hay un criterio de propiedad social detrás de la propiedad. Es decir, yo no puedo agarrar mi casa y romperla a palos o romperla con una bomba, destruir el capital, porque también es un capital social. Entonces, tengo límites al derecho de propiedad
derecho propio individual, pero se consagran de distinta manera en cada organización social, y obviamente la manera en la que se la reconoce es fruto de las discusiones, luchas y planteos que se han dado en esa sociedad. Aparecen o comienzan a aparecer y establecerse, no es porque antes no lo hubiera, pero periodos de auge y de crisis, es decir, los famosos ciclos económicos, y aparece la lucha, en esta etapa, la lucha de clases por la apropiación del ingreso. Son los elementos, lo último que vemos aquí, la lucha de clases por la apropiación del ingreso, que no es otra cosa que la lucha entre los dueños de capital y los dueños de trabajo en primera instancia. Bien. Vamos a avanzar un poco más, nos vamos a ir a las economías planificadas. Las economías planificadas o colectivistas, hay antecedentes, yo no me voy a detener mucho en esto, pero sí es importante, los incas, organización humana, política, social y económica que actuó en nuestro territorio americano. En el siglo X, de acuerdo a los pocos elementos que se han podido recabar, tenían una organización asimilable a lo que es planificada y colectivista, para no caer siempre en lo que citamos, para los que lo quieran citar y estudiar, siempre en lo que citamos como típico, que es la economía colectivista de Rusia. En la economía de los incas se puede detectar que no había mercado, sí había intercambio, y que eran los poderes públicos los que fijaban, es decir, centralmente se fijaban, la organización política fijaba los bienes que se iban a producir y regulaban la asignación y el intercambio. Es decir, decía qué se iba a producir, cuánto se iba a producir y cómo se iba a asignar esa producción, cómo se iba a distribuir esa producción. Bueno, como economía planificada típica tenemos la economía colectivista rusa, que a partir de la Revolución de 1917 se da y la podemos dividir, de hecho la Yuyi la divide en tres etapas, lo que se llama comunismo de guerra, que es la primera revolución, donde es la más dura, se suprime la propiedad privada y los precios, y todo lo que se produce se reparte con algún criterio establecido centralmente. Una segunda etapa, que es la nueva economía política, que es la vuelta al principio y la creación de una burguesía campesina, comienzan a aparecer en la nueva economía política, que va del 22 al 28, elementos de economía privada, y a partir de 1928, con el establecimiento en Rusia de un largo periodo asignado por el gobierno de Stalin, los planes quinquenales, que son 5, la participación en la Segunda Guerra Mundial y bueno, el desarrollo de la industria pesada y la industria armamentista, todos elementos, y la carrera espacial, digamos, me faltó aquí, lo anotamos acá, la carrera espacial que entra con Rusia, todos elementos, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, que forman parte de la economía colectiva. La cuestión importante aquí, obviamente el comunismo de guerra, luego de la revolución del 17 en Rusia, y sobre la base de un economista llamado Carlos Marx, se hace la abolición de la propiedad privada, la reforma agraria y de los precios. Nosotros estamos acostumbrados a que la asignación en un sistema económico se hace por precio, es decir, es el mercado donde se encuentran oferentes y demandantes que hacen sus intercambios, de ahí la resultante de precio, y las personas acceden o no a esos bienes a partir de ese precio, sobre todo cuando hay un precio establecido, aunque no sea de equilibrio. Eso se llama asignación por precio. Bueno, nosotros hoy en Argentina estamos atravesando una etapa muy interesante para analizar, ya que hay una gran cantidad de población, un alto porcentaje de la población, que no puede acceder a los bienes por precio. No lo puede hacer porque sus ingresos no son suficientes para acceder a los bienes que necesita para su subsistencia, o por lo menos para no estar en la pobreza. Eso tiene que ver con los estudios de pobreza e indigencia, que tenemos alrededor del 40, yo creo que bastante más, 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Quiere decir que no alcanza a comprar con sus ingresos una canasta determinada.
en la asignación por precios. En el comunismo de guerra se suprimió los precios y se resolvió de parte centralizada. Es bastante parecido a lo que el gobierno hace con sectores de la población que al no poder acceder por precios los asiste de alguna manera con políticas tendientes a que puedan comprar los bienes o disponer de esos bienes necesarios para la subsistencia. Bien, vamos a avanzar una Una diapositiva. pregunta, ¿qué son ¿Sí? los planes quinquenales? Planes quinquenales, como su nombre lo indica, son planes que se establecían para los 5 años. Se establecieron 5 planes. No me voy a detener mucho, está escrito en la UG el componente y los cambios que se hicieron en cada plan. Ustedes saben que la economía rusa termina con la apertura, la caída del muro y la apertura de Gorbachev, ¿verdad? Pero bueno, son elementos que quizás tengamos más tiempo cuando vemos ideas económicas. Acá la idea es, digamos, definirla como una clase de organización económica, del sistema económico, ¿eh? La economía planificada. Y vamos a ir a la última, las economías colectivistas de las democracias populares. O sea, la diferencia es que son economías colectivistas, quiere decir no de mercado, y de democracias populares porque no se considera una democracia al régimen de Rusia de la etapa que describimos recién. Bueno, aquí son dos europeas y una asiática, las formas que describe la UG, las organizaciones que describe países de Europa Central como Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria, son satélites de Rusia, establecen la reforma agraria y el cooperativismo y dan prioridad a la industria sobre la agricultura. Son focos industriales ligados a Rusia. Porque era necesario desarrollar la industria de bienes de consumo durable, por ejemplo, para el hogar, automotriz, la industria pesada, la siderurgia, todo lo que es metalurgia pesada, y entonces abandonan sus posturas agrícolas, Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria, que son países bastante inestables desde el punto de vista político, que han participado y sufrido mucho las guerras. Hay otra experiencia europea que es la yugoslava, el mariscal Tito, en 1948. Profe, ¿Sí? Steven Molina, ¿puede apagar el micrófono, por favor? ¿Quién? Steven Molina. Ah, por favor, si está escuchando, Molina, a ver, yo no sé si puedo. No lo pesco. Tengo que salir para ir a ver. No lo encuentro. Quizás ya lo he apagado. Ya lo silenció igual, profe. Listo, ya lo silenció. Bueno, sí, es importante tener esa prudencia para poder aprovechar, si es que hay algo ahí de aprovechar en estas clases. Yo les decía, Yugoslavia, 1948, es independiente, está fuera, no es un satélite de Rusia. Hay un señor, un mariscal de campo de la guerra de apellido Tito, que establece nacionalizaciones, el cooperativismo. El cooperativismo es, los técnicos en cooperativas lo tendrían que dar a esto, es la forma de organizacional fuera de lo que es la empresa. El cooperativismo establece que todos los que participan de una cooperativa son dueños de ese ente, y no como la empresa tradicional donde existen dueños y existen empleados, contratados, gerentes, operarios, etc. También Tito hace una descentralización administrativa y establece en las empresas, porque algunas empresas no todas eran cooperativas, la gestión obrera de las empresas. O sea, da participación a los obreros dentro de la organización empresarial, los incluye en las decisiones empresariales y apunta a que esa organización reemplace al Estado. Esta organización de 1948 viene de la mano del nacimiento de algunos nacionalismos, como pueden ser Nasser en Egipto, Nasser
estatiza el canal de Suez, que era un punto neurálgico en la comunicación entre Oriente y Occidente, en Egipto, y con eso se gana unos cuantos enemigos a nivel mundial, pero lo hace con una concepción, digamos, nacionalista, a ver si se me entiende bien, no con Z, nacionalista con C, que comienza a aparecer como tercer mundo o como organizaciones no centrales que tienen recursos, que tienen formas de producción bastante avanzadas y que no quieren ser satélites de los países centrales, sobre todo de Rusia o de Estados Unidos. Una tercera posición. En Brasil tenemos políticas de Getúlio Vargas, México también, en Argentina el peronismo es contemporáneo de esa etapa, los gobiernos de Perón, y se caracterizan por tener alguna similitud con este tipo de ideas. No una organización de mercado como puramente como lo describimos, ni tampoco una organización centralmente planificada y colectivista, sino una interrelación entre la organización estatal o la organización planificación y la empresa privada. Y bueno, dejo por último la cuestión de China, que es bastante más conocida, con Mao, y el colectivismo y la cooperación, o el capitalismo de Estado, que estableció Mao y que, bueno, duró unos cuantos años. Ya que somos una cátedra heterodoxa, quizás el principal heterodoxo, que para muchos es Keynes, para mí no lo es, está dentro del capitalismo, pero de Egipto, y como ministro de Hacienda de Egipto, junto a Nasser, aparece un señor heterodoxo y quizá el principal, que para quienes quieran ampliar sus conocimientos de heterodoxia económica, siempre hay alguien, se llama Samir Amin. Samir Amin, que tiene mucha actualidad porque hace una crítica a la mundialización, llamada que nosotros también la conocemos como globalización, y al establecimiento de los precios internacionales, de precios únicos para la comercialización de distintos bienes. Es lo que critica y lo que establece en su obra. Recientemente fallecido Amin, 4 o 5 años atrás, 3, 4 años atrás, pero deja un importante bloque de pensamiento económico heterodoxo. Bien, creo que no tenemos mucho más para hacer, así que vamos a